Con esto de los matrimonios podríamos empezar un cambio de nombre, Iglesia Bautista Nueva Vida o algo así. Y bueno, perdón la indiscreción, pero Nicolás de Tibás, en efecto, ¿verdad? Muy bien. No quiero avergonzarlo, pero sí era de esos jóvenes chispa que siempre estaban en todas. Bien, la semana pasada vimos el amor y vimos que es el vínculo perfecto, es decir, que nosotros podemos decir que del amor todas las demás virtudes que componen el fruto del Espíritu Santo hallan en él esa vestidura que los une, como leímos en Colosenses, que Pablo nos escribe que nos vistamos de santificación, vamos a leer el pasaje porque no estoy recordándolo con claridad. Buscamos Colosenses. Capítulo 3, versículo 12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todo ello, y por eso no es casualidad que entonces el primer fruto de la lista que nosotros leíamos en Gálatas fuera el amor. Pero también vimos que más que una emoción, aunque esto no elimina la parte afectiva del amor, nosotros lo vemos como un acto de autosacrificio, porque debemos amar personas que nos cuesta amar. Y se manifiesta de muchas maneras. Nosotros vimos en Levítico 19 varios ejemplos que había en la ley de Moisés de cómo demostrar este amor hacia el prójimo, pero principalmente nos enfocamos en dos: en suplir las necesidades de los demás, en un sentido económico, pero también en un sentido espiritual, y en segundo lugar, en el perdón de los unos a los otros, en buscar al hermano y corregir cualquier situación, porque no es amoroso permitir que el resentimiento o alojar una idea de decir, bueno, puedo estar con él, pero nunca lo voy a amar, porque eso no es propio de los hijos de Dios. Y terminamos entonces con esta expresión, esta frase de Bridge: reconocer que hay alguien a quien no amo es decirle a Dios, no te amo lo suficiente como para amar a esa persona. Y vimos que no hay elección, no hay un paréntesis en el mandamiento de amar al prójimo y poner cláusulas con excepciones. Dios nos manda a amar a nuestro enemigo, a esas personas que se nos hace difícil, y podemos poner muchos ejemplos dependiendo de la situación particular de cada uno, ya sea un cónyuge inconverso que pues simplemente es inmutable ante las expresiones de amor que el cónyuge le da, y asimismo hijos rebeldes, personas que nos buscan hacer el mal, y Cristo nos dice: amad a vuestros enemigos. Y entonces empezamos hoy con el gozo. El gozo. El verdadero gozo cristiano es un privilegio y un deber. Escribí mal ahí, estaba pensando en otra cosa. Es un privilegio y un deber, hermanos, porque entre todas las personas, quienes sí tienen motivos para estar gozosos son los hijos de Dios. Pero asimismo es un mandamiento: estad gozosos siempre, escribe Pablo a los tesalonicenses. Entonces, no es solamente que tenemos las razones cada vez que nosotros meditamos en la obra de Cristo en la cruz, que nos ha redimido de toda nuestra maldad, sino que es un mandamiento. Hay que estar gozosos. Y entonces, si vemos nosotros, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 4, si todavía el versículo que
están tesalonicenses, de estar siempre gozosos, no es lo suficientemente claro. Pablo le escribe a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Es en todo momento, y no solamente que estemos gozosos sin importar la circunstancia, es que también debemos estar creciendo en ese gozo, porque si algo hemos aprendido también es que cada virtud debe estar siendo cultivada para que crezca aún más. Así como debemos abundar más en amor y amor, también debemos abundar más y más en gozo. No podemos decir, pues yo ya soy una persona pues gozosa, que disfruta de la vida, aunque eso no es necesariamente el gozo cristiano. Debemos crecer en él. Sanderson hace una afirmación tajante: un cristianismo sin gozo es ateísmo práctico, pues ignora a Dios y sus atributos. Es ateísmo práctico, por no decir que es una contradicción de términos. Un cristiano sin gozo. Pero si somos honestos, nosotros sabemos que nuestra vida diaria difícilmente la podríamos describir como soy una persona gozosa. Entonces, ¿a qué estamos refiriéndonos con una vida llena de gozo? Bueno, es porque hay obstáculos en nuestras vidas. Vamos a ver 4 de ellos, y el primer obstáculo, pues claramente es el pecado. Busquemos Salmo 32. Dice así el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pecado no confesado, y las consecuencias fueron tanto físicas como espirituales para David, y así nos pasa a nosotros. Pecamos, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, y eso es un impedimento para que nosotros experimentemos el gozo en nuestra vida. Entonces es claramente uno de esos obstáculos que nosotros debemos vencer. También tenemos una confianza desubicada o una confianza mal puesta. ¿Qué queremos decir con eso? ¿En qué nos basamos nosotros para sentirnos contentos, con gozo? ¿En nuestros méritos? Hoy leí la palabra, hoy oré, mañana también. Llevo 3 días de hacerlo, 4, una semana, estoy imparable. Llega el lunes nuevamente y fallamos. Ya nos sentimos mal. ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo es que inicié mi vida sin Dios? Hermanos, son esas obras las que nos hacen a nosotros sentirnos gozosos. Estamos poniendo nuestra confianza en lo que nosotros hacemos, en esos logros espirituales. Pablo también le dice a los filipenses: regocijaos en el Señor. Es ahí donde nosotros debemos poner nuestra mira, no en lo que nosotros logramos, aunque ciertamente eso puede ser motivo de gozo. Pablo, cuando también lee de los tesalonicenses, que como ellos, o cómo había sido notoria su conversión, y él se gozaba, y que todo el mundo hablaba de esa conversión. O sea, era evidente los frutos de la conversión en los tesalonicenses, y era motivo de alegría y de gozo. Pero no es, hermanos, donde nosotros podemos poner nuestro pie para estar firmes. No, porque fallaremos. Somos conscientes de que eso pasará. Entonces no debemos dejar de que eso nos quite a nosotros el gozo. Busquemos, por ejemplo, Lucas capítulo 10. Lucas 10, 17, y dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo:
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vean lo que él le está diciendo. Se echaron fuera demonios, ustedes van a tener aún más poder para hacer cosas aún más sorprendentes. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Claro, para ellos se sentían bien, pero nosotros también recordamos cómo en otra ocasión ellos no pudieron echar un demonio. Señor, ¿por qué no pudimos? Es que esto no sale si no es con oración y con ayuno. Ellos no se habían estado preparando adecuadamente y llegó el momento en que no pudieron. Varios apóstoles encontraron un demonio y fallaron. Y aquí nosotros tenemos parejas de que se iban y decían, Señor, se nos sujetaron. El éxito en la vida espiritual, hermanos, es circunstancial. A veces tendremos momentos de logro, otras veces de tropiezo. Pero que nuestros nombres estén escritos en los cielos es algo eterno. Hermanos, no hay un nombre nuevo escrito. Nuestro nombre ya está escrito. Y eso no cambia. En eso nosotros sí podemos poner nuestra confianza y podemos gozarnos cada día. Busquemos, por ejemplo, también Hechos capítulo 13, versículo 44. Hechos 13, 44, y veamos todo lo que acontece en esta porción de la Escritura. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Más adelante ya veremos el efecto de la palabra y la relación que tiene con el gozo, pero veamos que hubo, podríamos decir, una de cal y una de arena. A ellos los persiguieron y tuvieron que salir de la ciudad, enfrentaron oposición, ya no podían seguir predicando ahí. Pero por otro lado, algunos de los que sí escucharon la recibieron con gozo y glorificaban al Señor. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se gozaron en ello, tanto por la persecución como por el hecho de que el Evangelio fue recibido. Es en todo momento, en toda circunstancia e independientemente del éxito, hablando en términos relativos, de que podamos tener en esa misión. También, eso lo leo para ustedes. Cuando Pablo escribe a los Corintios, se les dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban atribulados, tenían necesidades económicas, pero aún así, por el gozo, ellos también querían participar del ministerio, de la ofrenda a los santos. Es independiente, hermanos, de las circunstancias. Pero ahondando un poco más en esto, ¿por qué? Esa es la diferencia fundamental entre el gozo y la alegría. La alegría sí, hermanos, depende de las circunstancias, pasan cosas y nos alegramos,
pero el gozo tiene su base en cosas eternas. Y podríamos decir más bien que son las adversidades las que provocan que nosotros, o que en nosotros, el brillo del gozo resalte más. Es en las adversidades. Tenemos el conocido pasaje de Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El Señor también en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, Él va a decir que gócense cuando sufran persecución por mi causa. Esto es decir, hermanos, no que uno se alegre de que lo estén persiguiendo, pero que en medio de la persecución nosotros podemos hallar gozo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De nuevo, no es que uno, hermano, ¿quién disfruta que estar sufriendo opresión? Pero en medio de ello, el Señor le dice, recuerden, su galardón es grande en los cielos. También algo similar va a decir Pablo en Romanos 5:2, que él se gloría en las tribulaciones. En Santiago 1:2, el escritor va a decir, tened por sumo gozo cuando vuestra fe sea sometida a prueba. Entonces, hermanos, es independiente de las circunstancias, y más bien podríamos decir que es en la adversidad donde se va a mostrar aún mejor ese carácter cristiano en el gozo. Pero eso tampoco elimina la tristeza, que es según Dios, porque como hemos estudiado también en otras ocasiones, hay una tristeza que es del mundo, diabólica, que no lleva a nada bueno, que su fin es la muerte. Pero hay momentos en que tendremos tristeza. Cristo lo sabía muy bien, y con estas palabras se dirige a los apóstoles en el capítulo 16 de Juan. En Juan 16, Él les dice que no lo verán por un tiempo. Entonces, a partir del 19, sabiendo que ellos estaban preguntándose qué significaba eso, les dice, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Yo sé que van a lamentarse, sé que habrá tristeza, pero habrá un día que ya no más, y nadie les va a quitar ese gozo. Dice el Señor, conociendo la aflicción que había ya en sus discípulos. También nosotros la semana pasada vimos, ¿verdad?, toda esta relación entre Epafrodito, Timoteo y Pablo. Quiero que volvamos a ver ese pasaje porque hay algo interesante. Él dice,
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Epafrodito le estaba siendo útil a Pablo. Él dice, es un compañero mío, juntamente. Pero entonces veamos todo lo que pasa. Epafrodito se enferma, él se entera de que los hermanos han escuchado que él está enfermo y él se angustia. Ahora Pablo también tiene otra tristeza, porque ahora él está en una situación en que es difícil. Sabe que Epafrodito también está angustiado y que ellos ya también se enteraron de que Epafrodito está enfermo. Entonces, vimos que el amor se desprende de todo, hermanos, y aunque Epafrodito le era útil, él dice, yo se los envío de nuevo. ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito en hacerlo? Para que los hermanos tuvieran gozo. Y en el caso de Pablo, para que él tuviera un poquito menos de tristeza. Pablo estaba triste. Él realmente estaba en una situación emocional difícil. Pero Pablo dice, o me quedo con Epafrodito, o se lo mando a los hermanos, y al enterarme de que ellos se gozan, yo sé que mi tristeza va a disminuir. Y así es el carácter, hermanos. También Hebreos 12:11. El pastor Borman en República Dominicana, cuando estuvo en la conferencia de las emociones, él tocó este pasaje. Y me acuerdo bien de la ilustración que él dio. Hermanos, a nosotros que éramos niños y, bueno, a los que nos daban, ¿verdad?, sus buenas nalgadas, ¿acaso uno decía, ay, sí, papi, dame otra, estoy disfrutando, dame más? No. Hermanos, ¿quién haya gozo en ese momento? Pablo dice, Pablo es el escritor de Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Lo aflige a uno, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ese es otro obstáculo. Justamente la amonestación y la disciplina del Señor son momentos, son tiempos en que nosotros no podemos estar experimentando el gozo como quisiéramos estarlo experimentando. Por esto mismo que estamos leyendo. ¿Quién se goza en la disciplina? Pero aquí viene una palabra que es de esperanza, porque el Señor al que ama disciplina. Es una prueba de que somos hijos de Dios. Pero ciertamente es una temporada en la cual, más que estamos gozando, debiéramos sentir tristeza, porque justamente estamos siendo disciplinados por nuestro pecado. Y claro, como último obstáculo, ¿cómo negar las tribulaciones y pruebas de nuestra fe? En inglés ese refrán suena un poco mejor, pero es, sin dolor no hay ganancia. Referido, ¿verdad? Por lo general, cuando se va al gimnasio, eso es como la frase preferida, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere decir? Que si esto hay que ponerle esfuerzo. Y no quiere esas llantitas, no quiere, no sé, sus brazos flácidos, esa timba ahí que le sobresale. No, póngale. No hay ganancia sin ello. Entonces, hermanos, en el caso de Job, nosotros a veces recurrimos a sus palabras, ¿verdad? El Señor da, el Señor quita, sea el nombre de Jehová bendito. Pero eso no fue todo. A lo largo de tener a esos amigos que de nada le estaban ayudando y que también la aflicción y la enfermedad seguían con él, hubo momentos en que Job llegó a decir, pues sea el día en el que nací maldito. ¿O de qué vale al hombre tratar de agradar a Dios
Pónganme a Dios enfrente para arreglar cuentas con Él. Él llegó a pecar en mucho de lo que dijo, hermanos. Era necesario que pasara por todo ello, porque sí, era un hombre justo. Pero el Señor le tenía que mostrar que aún no conocía realmente lo que Él era. Y vendrán momentos de prueba y aflicción. Entonces, ¿cómo cultivamos nosotros el gozo? El gozo es fruto del Espíritu, efecto de su ministerio en nuestros corazones por medio de la palabra. ¿Cómo lo sabemos? Busquemos Romanos capítulo 15. Veamos la relación. Leamos primero los versículos 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Paciencia y consolación de las Escrituras. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Decir la paciencia y la consolación de las Escrituras es lo mismo que hablar del Dios de la paciencia y la consolación. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado en su palabra. Y entonces, si estamos bien en ese razonamiento, veamos ahora el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si hablamos del Dios de esperanza que llena de gozo y paz, ¿dónde vamos a entonces nosotros hallar esa llenura? Sino en las Escrituras del Dios de esperanza. Esto es aún más claro y evidente, como les mencioné, con los tesalonicenses. ¿Por qué? Por lo notoria que fue su conversión. Pablo dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces es el ministerio, es el fruto del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Vemos entonces nosotros las Escrituras como el lugar donde nosotros podemos llenarnos de gozo, ser llenos del Espíritu Santo para tener ese gozo que es de Él. Porque nosotros parecemos conocer las promesas. Pero sí, hermanos, justamente cuando estamos en esos momentos de tribulación, pues parece no ayudar. Sí, ya lo sé. Clama a mí y yo te responderé, me lo sé de memoria. A todos los que aman a Dios las cosas ayudan a bien, lo sé. Hermanos, si podemos seguir recitando, a veces versículos que sabemos de memoria y esas promesas de la palabra, más de 8,000 según un dato. Y no he podido corroborar, ¿verdad? Me tomaría mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que recordamos esos pasajes, viene un hermano y nos dice, recuerde que la palabra, sí, yo sé que la palabra dice eso. Es porque sigue siendo, hermanos, una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿No está sintiendo gozo? Pues clame al Espíritu que le dé gozo, para que aplique esa palabra. Porque así como hay días que un versículo no nos parece pues llenarnos de nada, de no nos da esperanza, también podemos nosotros dar testimonio que hubo circunstancias en nuestra vida donde justamente vino a nuestra memoria un pasaje de la Escritura y cómo el Espíritu Santo la aplicó y nuestra alma halló la paz y el gozo, para saber de que el Señor es fiel a su palabra.
hermanos, porque aunque nosotros no las creamos, las promesas de Dios no dejan de ser ciertas. Que el mundo no quiera creer que las cosas que suceden son para bien para los que aman a Dios, no lo hace menos cierto. El Señor seguirá siendo fiel a su palabra. Por eso es que a veces juzgamos esa expresión de ya no queda más que poner la confianza en Dios, como diciendo, pues hicimos lo que pudimos y ahora que Dios haga ahí lo que pueda. No, en todo momento podemos confiar en Dios. Y nosotros tenemos entonces, hermanos, esas promesas para aferrarnos a ellas. Entonces, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Ya mencionamos los obstáculos. Entonces, ¿qué ayudas tenemos nosotros para cultivar el gozo? Pues la confesión de pecados, confiar en Dios, ver el cuadro en grande, y veremos a qué nos referimos, y dar gracias a Dios en todo momento. Confesar nuestros pecados. Bueno, ya leímos en Salmo 32 cómo al inicio David reconocía que su verdor se volvió en sequedades de verano. Pero a partir del versículo 5, ¿qué pasa cuando él dice que confesó su maldad? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y más adelante, como él termina, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, por el perdón que el Señor ha dado. También nosotros recordamos la primera carta de Juan. Él dice, estas cosas que les estoy escribiendo es para que su gozo sea cumplido. ¿Y con qué inicia Juan esa epístola? Él inicia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto que está escrito en primera de Juan es para que su gozo sea cumplido. Y él inicia, usted es perdonado. Y usted, si peca, no diga que no ha pecado, porque hace mentiroso a Dios. Acuda a Él y confiese su maldad. Ese es el error que nosotros podemos cometer cuando pecamos y el gozo se va de nosotros y decir, es que cómo voy a tener comunión con Dios, cómo le he fallado hoy. Pues vaya y confiese su maldad. Puede ir usted con confianza y hacerlo. ¿Dios justo en perdonar al pecador? Sí. Juan dice que sí, porque nosotros tenemos un abogado delante del Padre, el cual pagó por esos pecados, hermanos. Cristo. Ya leímos Romanos 15:13, se me fue el 1, que el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Y esa expresión lo que está diciendo es, cuanto más usted crea, más gozo y más paz tendrá. Tenemos que abrazar esas promesas, entonces, hermanos. Hay otro dato que también leí rápidamente esta semana, que hay al menos 365 no temas, uno para cada día del año. Ahí repetí una para los bisiestos. Pero y no confiamos en Dios, que Él dice, no temas. Hermanos, la confianza no es un aspecto de la fe que solo sirvió para el día en que fuimos convertidos y que confiamos en Cristo para nuestra salvación. Es lo que va a marcar el resto de nuestra vida cristiana. Confiad, yo he vencido al mundo. Ver el cuadro en grande. Bueno, yo tenía preparada otra ilustración, que, bueno, igual es una ilustración simplemente con que no se compara obviamente a lo que yo sé que en esta vida nosotros podemos sufrir, hermanos. Pero ayer nos pasó a los que nos teníamos que ir a pie, que después de la boda, pues nada que llegaba el bus, y yo tuve que hacer las de Moisés, guiando al pueblo a la parada.
Lo que yo no me imaginaba, hermanos, era que todavía estaba muy largo eso. Yo pensé que era más cerca. Honestamente, donde yo vi el Amusman, yo pensé que ese ya era el centro de San Isidro. Entonces le dije a los hermanos, está cerca, caminemos. No, fue tamaña caminada. Entonces yo les decía a ellos en lo que íbamos caminando, vean, hermanos, mañana nos vamos a reír de esto. Porque era, ¿y qué queda, hermanos? Angustiarse porque todavía faltaba mucho. Tras de eso nos topamos a Tao, que vino a ser como ese espía que envió Moisés a que reconociera la tierra, diciendo, no, hombre, todavía falta mucho. Y decían, no lo escuchen. ya casi vemos la tierra prometida, que era llegar a esa parada que estaba en la plaza de San Isidro. Eso mismo a veces yo lo aplico, como les digo, son cosas banales. A mí no me gusta ir al dentista. Y bueno, me tocó un tratamiento, ellos me dijeron, son 2 años, ¿no? Esos frenillos y ya, se queda con una sonrisa colgate. 3 años y medio. Ahora en julio ya hubieran sido 4 años. Entonces me dicen en enero, ¿se los quiere quitar? No, pues por supuesto que me los quiero quitar, pero cada vez que yo veo una de esas citas que socavan o que una calza, yo, ya mañana pasará esto, ya algún día esto se acabará. Y estos son ejemplos que nos pueden causar gracia, hermanos, pero también tendremos momentos de aflicción que nosotros pues quisiéramos, ¿verdad?, que pasaran, pero no es así. Pero recordemos el cuadro en grande, hermanos. ¿Qué es lo que les dice el Señor a los discípulos? No se gocen, porque los espíritus se están sujetando. Gócense en que sus nombres están escritos en los cielos. Sí, a veces quisiéramos que el Señor quitara ese aguijón en la carne, esa prueba. Pero sea lo que tenga que durar, y si es que dura hasta el día que muramos, recordemos que ya habrá un día en que ese gozo no será quitado. Ya no más, ya no habrá más dolor, no más llanto. El Señor no nos mandará a nosotros una prueba que no podamos soportar. A veces decimos, no, Señor, ya no estoy aguantando. El Señor sí nos conoce. Leamos de esos versículos que tenemos ahí, la de Primera de Pedro. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es algo que será hasta el final, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo que no se puede decir con palabras, un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? Así como el oro se prueba con fuego. Susana Spurgeon, la esposa del predicador, lo acompañaba a él en sus diversos viajes, pero llegó un momento en que la enfermedad crónica que ella tenía se lo impidió, ya no podía más viajar, entonces tenía que quedarse sola en su casa por varios meses, porque eran viajes a través de cruceros, de barcos. Entonces ella, viendo la chimenea y viendo ese sonido que, ¿verdad?, cuando uno pone leña en el fuego, que hay como explosiones, y ella dice, esos son cantos de alabanza, que así nos pruebe el Señor a nosotros, aún 7 veces más que se caliente el horno, si es necesario, para que nosotros produzcamos esos cantos de gozo y alabanza al Señor por las pruebas que Él ha mandado. Hermanos, Cristo mismo, nosotros leemos en Hebreos, que por el gozo puesto delante de Él,
soportó la cruz y menospreció el oprobio. Hermanos, ese gozo que Cristo tenía puesto, esa mira, no hizo que doliera menos, no lo hizo escapar del castigo físico, no evitó la cruz. Pero él sabía que vería el fruto de esa aflicción. Tengamos nosotros entonces esa misma disposición, hermanos, cuando estamos en medio de las pruebas. Eso no va a hacer que duela menos, no van a hacer que sean más cortas. Pero teniendo la mirada puesta en el gozo por la eternidad en Cristo, nosotros no nos cansaremos hasta desmayar y podremos soportar. Entonces, como le decía, no es que, hermanos, que nosotros tengamos que decir necesariamente gracias por esa enfermedad, gracias por esa situación económica. No, es que en medio de ella nosotros podemos dar gracias a Dios. Es que en medio de ella nosotros podemos agradecer, porque todo será para nuestro bien, y lo sabemos, y en los momentos parecerá difícil que no es así, pero es aferrándonos a la palabra y a esa promesa que nosotros podremos resistir. Entonces, para finalizar, una breve relación del amor y el gozo. Y esto de la relación, hermanos, es que quiero que veamos lo siguiente. Cuando estoy introduciendo cada clase, vemos relación de humildad con el amor, ahora del amor con el gozo. Hermanos, no es ningún tecnicismo que nosotros enfaticemos que no son los frutos del Espíritu, sino que es el fruto del Espíritu, es uno mismo. Por eso no es de extrañar que nosotros veamos relación los unos con los otros. ¿Y cuál es esta relación así por encima que nosotros vemos del amor y el gozo? Bien, nosotros vimos que el amor se demostraba en el dar. Y ese pasaje de 2 Corintios de 8, el 1 al 4, ya leímos el versículo 2, que ellos estaban en grande tribulación y grande necesidad económica, pero aún así ellos querían participar de la ofrenda de los santos y que dieron aún más allá de sus fuerzas y que lo hicieron con gozo. Dar con amor es dar con gozo. Busquemos Hebreos, capítulo 10. Del 32 al 35. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De nuevo, viendo en grande, el cuadro en grande. No, nosotros nos espera algo mejor. Y tuvieron amor por esos presos y se despojaron de lo que tenían y lo hicieron con gozo. O nos imaginamos que podemos dar con amor y dar sin gozo al mismo tiempo, ¿no? Es lo mismo según las Escrituras. David también escribe que al Señor que le devuelva el gozo, que le restaure el gozo de su salvación, y que bienaventurado es aquel a quien Jehová no inculpa de pecado. Y vimos que el amor se manifiesta en perdonarnos unos a otros. ¿Es que acaso también no es esto, hermanos, motivo de gozo para nosotros y para el hermano que también ha caído en la ofensa juntamente con nosotros? Veamos la parábola que es bien conocida, que Cristo compartió. Si conocemos lo que es el gozo del perdón, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros también? Pero esto es lo que sucedió, Mateo 18, 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, cuando a él ya se le había perdonado una deuda grandísima. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo,
yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Hermanos, que no haya perdón es una causa de tristeza, o debería entristecernos. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De nuevo, hermanos, no es opcional amar a los demás. Y este amor se manifiesta en perdón. Y no sería, o más bien, lo más común sería que justamente parte de esos obstáculos y circunstancias que nos quitan el gozo sea por esas mismas personas con quienes nosotros tenemos dificultad para amar. Por lo que hacen, por lo que nos dicen. Pero es fácil amar cuando hay retribución. ¿Pero qué podemos esperar nosotros de quien no nos ama? Del enemigo. De alguien que no conoce el verdadero gozo del perdón. No. Debemos amar sin esperar nada a cambio. Porque si no lo hacemos, hermanos, eso también va a ser obstáculo para nuestro gozo. Va a ser obstáculo para nuestro gozo. Y hay una última advertencia. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 47 y 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón, no solamente servir a Jehová, que es lo que se espera de cada hijo de Dios, sino que no lo hiciste con alegría y con gozo de tu corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Así de serio es. Entonces, no sé si hay preguntas. No hemos tenido la oportunidad en estas clases.